Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estamos estudiando el libro de Primera de Timoteo. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera Timoteo 5. Desde el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación si no está apoyada por 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, pero a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. La vez pasada, la última vez que habíamos compartido Timoteo 5, hablábamos sobre los deberes hacia los demás. ¿Qué trato tiene que tener una persona hacia las demás personas? Y cómo tiene que tratarle. Por ejemplo, una de las cosas que decía, y es muy importante que volvamos a recordar, hablaba acerca de las viudas. El versículo 9 dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Acá sale la palabra sea puesta en la lista. Quiere decir que en aquel tiempo la iglesia le ayudaban a las personas que en su vida habían servido a la iglesia. Habían dedicado su tiempo a la iglesia, mientras eran jóvenes, durante muchos años vivieron para la iglesia. Entonces, si quedó viuda, si quedó sin pariente, entonces le recomendaba a los hermanos de la comunidad ayudarle. Acá dice ponerle en una lista. Si quedó desamparada. Ese tiene que ser el trabajo de una comunidad. Claro, cuando la comunidad vaya creciendo y vaya entendiendo la palabra de Dios. No se le puede exigir a una comunidad que todavía no entiende muy bien las cosas que haga esto. También hablaba que hay también otras viudas más jóvenes. El versículo 13 dice también: aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debían. O sea, las personas viudas, se refiere a viuda. Este texto siempre se usa para hablar en general, pero acá realmente está usando a las que han quedado viudas y son jóvenes todavía. Por ejemplo, alguien tiene 35 años y por alguna razón murió su esposo y quedó viuda. Entonces esta persona le recomienda mejor que se case y mantenga otra vez su familia, haga otra vez una familia. Que esté así andando todo de balde, porque generalmente si no se casa, anda ociosa. ¿Qué quiere decir la palabra ociosa? Con mucho interés. Buscando esto, buscando aquello. Entonces mejor que se case. Así le recomiendo. Bueno. Después, el versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Si yo tengo la posibilidad de mantener a mi familia, yo tengo que mantener a mi familia. Yo no tengo que cargarle. Acá la palabra iglesia no se refiere a una congregación, a un edificio, o a un local. Se refiere a comunidad. En otra versión le dice comunidad. La iglesia era un grupo de hermanos que estaban alrededor de en un barrio o en una ciudad, o a una vez hasta en un país, se le llamaba iglesia. La iglesia no es, por ejemplo, nosotros decimos voy a irme a la iglesia, ¿no? Nosotros decimos así, ¿no?
Pero ese no es la iglesia. La iglesia es todos los que estamos alrededor de acá y se le puede incluir también a Itaguá, Areguá, Luque, todos los que están, a eso se le llama iglesia. Esa es comunidad. Ese es el grupo de la iglesia. Entonces, si uno dice que es de la iglesia, tiene que ser porque cree en la palabra, vive la palabra y sirve a la palabra, en donde esté. No solamente cuando viene acá o cuando se reúne en algún lado, sino en donde esté. Esa es la iglesia. Entonces la palabra acá, pero acá se refiere a que la comunidad muchas veces se juntaba y apoyaban a una persona con necesidad. Se juntaban entre ellos y le apoyaban a una persona con necesidad. Pero si vos tenés la posibilidad, según esta palabra, vos tenés que mantenerte. Dice. No le tenés que poner carga a la iglesia, ni a la comunidad, ni a la gente. Así está mencionando esta palabra. Por eso dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, dice, y no sea grabada la comunidad o la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. O sea, para que lo que se aporta sirva para la gente que realmente necesita. ¿Y quiénes serán los que realmente necesitan? Según esta palabra, vamos a ver enseguida. De entrada ya hablábamos en esta primera parte de las viudas, las necesitadas que han quedado desamparadas. Pero hay también otro grupo. Al versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, y atiéndame lo que dice ahí, los que trabajan en predicar y enseñar. La palabra anciano, ya habíamos compartido la vez pasada, es líder, predicador o pastor también. Es anciano. Se le llama anciano también. Tiene varias funciones. Eso ya habíamos tocado la vez pasada. Según el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo, la persona que trabaja bien en la comunidad, que dedica su tiempo a enseñar, sea tenido, acá sale la palabra, doble honor. Y esta palabra, doble honor, en griego se dice time, honor. Y de la palabra time sale honorario o salario. Acá lo que se refiere es a salario. O sea que si en tu comunidad, le está diciendo Pablo a Timoteo, existe, incluyéndole a él, porque el primer predicador era Timoteo, una persona que trabaja para la palabra, trabaja para el evangelio, sirve al evangelio, tiene que ser tenido por doble honor. Normalmente estamos acostumbrados nosotros al predicador a bajarle la caña, ¿no? O a atacarle o a menospreciarle. Así estamos acostumbrados muchas veces. Pero la Biblia, Pablo no le enseñó así a Timoteo, ni quiere que él enseñe así. Si ustedes saben que una persona enseña la palabra, tienen que tener con doble honor. Tienen que querer que el predicador viva y sea servido. Ustedes tienen que querer. No es que el predicador tiene que pedirle, según esta palabra. Si el predicador, ustedes tienen que servir, Pepe se servían, entonces está mal. Él no tiene que pedirle a usted. Por eso Pablo le está diciendo, ustedes tienen que querer servirle al que le está enseñando. Y vamos a ver algunos textos que mencionan sobre ese punto. ¿Y por qué Pablo le decía esto a Timoteo? Porque cuando uno empieza a predicar, y Pablo experimentó esto, muchas veces es menospreciado o tenido mal en cuenta. Cuando Pablo estaba en Corintio, los de Corintio le llamaban a Pablo aprovechador o abusivo. De ella aprovechase la gente, de carucereí la gente. Así le llamaban a Pablo. Por eso Pablo en Corintio decidió no recibir nada de ello. Pero él quería salir de ahí. Él estaba cansado de esa gente porque era gente terrible. Nosotros estamos ahora compartiendo Corintios los viernes. Si ustedes vienen cada viernes van a ver lo terrible que eran los Corintios. Ahora vamos a entrar en la parte fuerte, capítulos 4 y 5. Terrible eran, terrible. Él estaba decidido a renunciar. Ya hasta ahí. Se no aguanta veima. Pero Dios le dijo, no, quédate Pablo. Nadie te va a hacer nada, nada te va a pasar, porque mucha gente hay ahí que yo estoy guiando y que es mi pueblo. O sea, Dios le daba fuerza, pero él no recibió nada de los corintios. Eso es lo que ocurrió. Entonces, pero otras iglesias le apoyaron. Así dice acá. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, los ancianos que gobiernan bien su casa sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, y fíjense lo que dice ahí, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Por qué? Porque había ancianos que se encargaban también solamente de cuidar o mantener un lugar.
no predicaban y no enseñaban, pero cuidaban, trabajaban y daban consejos así. Pero había otros que se dedicaban a la enseñanza. Entonces, ¿a quién Pablo quiere que mayormente se le atienda? A los que se dedican a enseñar. Si las personas, y escuchen bien esto, porque esto es la escritura y hay que decir, si las personas de una comunidad no valoran a los que enseñan la palabra, quiere decir que tampoco valoran a Dios, según la escritura. Si vos no valorás al que te está enseñando, que te está instruyendo, quiere decir que tampoco valorás a Dios. Y vamos a ver por qué, vamos a ver textos que comprueban eso. Acá Pablo va a tocar unos textos. Versículo 18. Pues la escritura dice, se dan cuenta que Pablo no quiere enseñar por sí mismo esto, sino la escritura dice. Y otra vez, ¿a dónde se va a apuntar? Cuando Pablo quiere enseñar, ¿a dónde se va? ¿A Romano, a Gálatas o a la Torá? A la Torá, a la ley de Moisés. Ya hay que llevar a la ley. Y gusto y ya hay que llevar a la ley. Hay algunos, ¿no? ¿Por qué la gente no quiere entrar en la ley, en los mandamientos? Porque ahí está la respuesta a todas las cosas. Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Vamos a ver algunos textos de la Biblia para entender este punto. Vamos primero a Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Estos son leyes humanitarias, desde el capítulo 23, 24 y 25. Leyes humanitarias quiere decir que algo que tiene que salir de tu corazón hacia los demás, algo que vos tenés que sentir luego, que no se necesita muchas veces que te enseñes, sino vos tenés que saber. Pero si por las dudas no sabés, te dejamos acá escrito, ahí dice, leyes sobre cómo tiene que ser con los demás. Y entre ellos está el que está sirviendo la palabra. Dice aquí en 25:4, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Trillar quiere decir que está trabajando, ¿no? Entonces, ¿por qué no le vas a poner bozal? Porque mientras está trillando, el buey puede encontrar ahí una comida y merece comer porque está trabajando. Si el buey no come mientras trabaja, ¿qué le va a ocurrir? No va a poder hacer su función correctamente. Pablo explica que esto representa a la persona que está sirviendo a la palabra de Dios. Así él explica. Pero vamos a ver otro texto. Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Atiendan bien lo que dice acá. Versículo 1 al 14. Esto vamos a entender bien lo que Pablo... Acá dice, derechos de un apóstol. Versículo 1. No soy apóstol. Fíjense que ahí está preguntando. ¿No soy yo apóstol? Después, no soy libre. También dice, yo soy libre. Porque hay muchas veces que las personas piensan que el predicador es mi esclavo. Tiene que hacer lo que yo quiero. Tiene que vivir como yo quiero. No es así. El apóstol o el predicador es siervo de Dios, no de los hombres. Así está explicando la Biblia. Entonces Pablo está diciendo, yo soy libre. Después, no he visto a Jesús el Señor nuestro. No soy vosotros mi obra en el Señor. Pablo está diciendo así, parece medio altanero, pero él está diciendo, si yo le estoy enseñando a usted la palabra, según la Escritura, ustedes son obra de esa enseñanza que Dios me está dando para transmitirla a ustedes. Así le está explicando. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Fíjense lo que dice acá. Contra los que me acusan. Hay personas que acusan al apóstol Pablo, ¿no? ¿Sabían ustedes que había gente que le acusaba? Y estaba entre los de Corintios. Esto todavía no llegamos, vamos a llegar. Solamente vivían mirando, pesa, acusarlo. Acusarle. Vamos a ver lo que dice acá. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Ellos tampoco no trabajan. ¿Por qué Pablo y Bernabé no trabajaban? Porque no querían trabajar, porque era laganes, porque era flojo. Así le acusaban a la gente. Lagán, no me va a poder oír, juré todo el día. Así le acusaban a Pablo y Bernabé. Si trabajaban ellos, ¿qué iba a pasar? Justamente esto de Corintios no les interesaba, porque a ellos no les importaba.
muchas cosas. Pero había mucha gente que dependía del trabajo del apóstol Pablo. Por eso ellos no trabajaban. Pero nosotros tenemos derecho también de trabajar. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto no solo como hombre. ¿No dice esto también la Torá, la ley? Fíjense lo que le dice acá. Porque en la Torá, en la ley de Moisés, está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Aquí también repite él esta palabra. ¿Y dónde dice que está escrito? Entonces, si el apóstol Pablo decía que la ley de Moisés ya fue abolida, ya no se usaba más, ¿por qué acá le está mencionando esta palabra? ¿O por qué le conviene esta palabra? Esta palabra me conviene, por eso voy a utilizar. ¿Así? No. Él usaba la Torá para aclarar algunas cosas. Después, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Pregunta. ¿Será que está queriendo explicarnos que los bueyes hay que dejarle comer? ¿O de quién está tratando de hablar? Dice. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. La persona que trabaja para el Evangelio tiene que tener esperanza que estas personas van a sustentarle. Dios preparó eso en el corazón de la palabra. Por ejemplo, no, la palabra fue preparado para eso. Si en el corazón de la persona no está el servir a otro, la palabra no llegó a su corazón. No entendió la voluntad de Dios. Ni pillamba eva la mundo de Dios. Hoy coiti con mundo Satanás yerere. Así está explicando acá. Porque Jesús también mencionó esta palabra. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Esto es cuando Jesús le envía a los predicadores. Atiendan bien lo que Jesús le dice a ellos. Nosotros nos hacemos llamar seguidores de Jesús, entonces tenemos que escuchar atentamente su mensaje. Y esto también vamos a ir compartiendo cuando lleguemos al capítulo 10. Pero vamos a hacer un pequeño resumen. Mateo capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que hay que decir cuando vos predicas la palabra? ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Así. No, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús le dijo que así digan. Y después, ¿qué dice? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y miren lo que dice el 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de túnica, ni de calzado, ni de bordón. Y esto es lo que se usa para decir, la pastón va vendole en Boriajua, ore sí, ore rico, ore un va pon lo ya posero, ya pon y cojaise rico, por la pastón en Boriajua. Así muchas personas dicen, porque Jesús dijo: no os proveáis, no os proveáis, no os proveáis. ¿Por qué le dijo así Jesús? Porque si la palabra de Dios que ellos están enviando, ellos reciben, dentro de esa palabra está incluido que ellos tienen que servir a esa persona. Dentro de esa palabra. Por eso primero le dijo: prediquen, entreguen, hablen. Ustedes son enviados de un rey. Están siendo enviados por un rey. ¿Cómo puede ser que a los enviados de un rey se le menosprecie, se le ignore? Entonces esta persona no están menospreciando a ustedes, me están menospreciando a mí. Si a ustedes ellos le ignoran, a mí me ignoran. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. La PM y cuál no penai. PM vende criticar, vende, oye, vende reje, aprende mosé. Quiere decir que se mosé ahí. Así Jesús estaba explicando. ¿Y por qué le dice? Porque el obrero es digno de su salario. Dice. Acá sale la palabra alimento, en otra parte dice salario. ¿Qué quiere decir? La persona que trabaja para el rey sí o sí tiene que recibir
su recompensa. Si los que son enviados son súbditos del rey. Así está hablando. Bueno, vamos a ver otro texto. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Déjame ver lo que dice acá en capítulo. Gálatas capítulo 6, de versículo 4 vamos a leer. 6, 4. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Y miren lo que dice el versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto también vamos a ver nosotros que Pablo está sacando de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Todo lo que Pablo enseña es inspirado por el Espíritu Santo a través de la palabra, no a través de su cabeza. No es que, ay, hermano, el Espíritu me ha dicho ahora que les diga esto. No, el Espíritu le inspira que lo que está escrito viene de Dios. Eso hace el Espíritu de Dios. Cuando uno dice, el Espíritu me dijo que te hable, pero no figura acá, no está escrito acá, es falso. Cuando el Espíritu te va revelando la Escritura, ahí puede decir, puede confirmar. La palabra de Jesús dijo que todo lo que él hablaba era lo que su Padre le ponía en su corazón. ¿Y de dónde sacaba él? De la Escritura. Eso le confirmaba. Por eso nadie podía decirle nada. Entonces, según el apóstol Pablo, ya leímos todos los versículos anteriores, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Yo tengo el deber, como persona instruida, de participar a esa persona. No es que el que predica tiene que cobrar por predicar. Eso no existe. Él recibe salario para predicar, no porque predica. Hay que entender muy bien eso. Uno está sustentando al obrero de Dios, al anciano, como dice ahí, para que predique. ¿Por qué? Porque hemos recibido ese corazón. Por eso, personas que no son de la palabra no van a tener el corazón de sostener al predicador. ¿Por qué? Ellos no entienden el valor de estas cosas. ¿Quiénes son los que sostienen al predicador? Los que han recibido la palabra. No porque predica, para que predique. Eso es muy importante. Si este corazón no recibimos según la Escritura, estamos envanecidos. Así dice la Biblia. Si yo no tengo el deseo de servir, entonces no estoy siendo instruido. Inclusive, para ir lejos, si este libro que yo compré de Sociedad Bíblica me sirve para instrucción, la Sociedad Bíblica tiene también su aporte para darle a ellos. ¿Está bien? También tiene. Si alguien dice, no, yo no necesito hablar al pastor ni a nadie, yo con la Biblia solo no me instruyo. Entonces, bueno, entonces buscar quién ha hecho, quién ha logrado, o cómo se hace, no sé. Pero en tu corazón tiene que haber servir al que te instruye. Dios te ha puesto ese corazón para que tenga realmente la unión con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios. Vamos a ver unos textos aquí. Éxodo le encargan a Moisés para que pueda trabajar más cómodamente, ¿no? Más desestresadamente. Éxodo 18, 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú a los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deban andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, y de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Esto es lo que el apóstol Pablo le está ahora aconsejando a Timoteo que haga, que atienda muy bien a qué clase de persona
le tiene que poner para que le ayude en el ministerio. Ahora sí volvamos a Timoteo. Después vamos a volver a Éxodo para mirar más. Hay más aquí. Timoteo capítulo 5. Primero Timoteo capítulo 5. Bueno, nos quedamos en el versículo 18, ¿no? Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano, versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ya otra vez, ¿quién es un anciano? Un predicador, un pastor, un líder de congregación. Acá dice, no admitas acusación, sino hay 2 o 3 testigos que puedan probar lo mismo. O sea que tenemos que tener mucho cuidado porque el predicador está en la mira de todas las personas. Todos le observan. Y muchas veces las palabras que dice el predicador, el anciano, va a ofender a algunas personas. ¿Sí o no? Alguna persona puede sentirse ofendido por lo que escucha. Entonces es fácil que aparezcan acusadores o personas que ataquen. Entonces Pablo le está recomendando a Timoteo que cuando te traigan acusación contra algún anciano, contra algún predicador, si no hay 2 testigos que puedan haber comprobado que eso es cierto, hasta acá no quiero escuchar más, decirle. ¿Tenés alguna persona que sabe lo mismo que vos, que ha visto, que ha comprobado? No, yo nomás sé. Entonces, chau, no quiero escuchar más. Así tenés que hacerlo. Y ahí se corta ya. Ahí se corta. Eso está diciendo la Biblia. ¿Me entienden? Nosotros es fácil, ¿no? Atacar. Por eso es, Pablo, ¿por qué Pablo sabía esto? Recuerden que Pablo ha sido atacado muchísimas veces, ha sido acusado injustamente. Él experimentó todo esto, por eso, y también Timoteo iba a ser constantemente perseguido, por eso le está explicando estas cosas, para que él entienda. Y esto también le está mencionando porque así estaba también escrito en la Biblia. Un día también, cuando Moisés estaba compartiendo, apareció un grupo que se llamaba los de Coré, que ya no quería ser guiado por la palabra, y dijeron, ¿quiénes son ustedes para que nos sometan a nosotros? Nosotros también recibimos el Espíritu de Dios. Y empezaron a acusarlo. Moisés, ¿qué hizo aquella vez? ¿Se acuerdan? ¿Leyeron esa parte que hizo? Se postró en tierra. No hizo nada. Así, no hizo nada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando somos acusados? Nada, según la Biblia. Nada, simplemente dejar en manos de Dios. Por eso entonces hay que estar bien convencidos si le vamos a acusar a alguien. Mejor no le acusémoslo a nadie. Si tu acusación es porque querés salvar a los hermanos o a alguien, entonces tenés que ver que lo que vos estás viendo, otros hayan visto también. No solamente porque tenés alguna cosa que no te cae bien, empezar a levantar rumores o falsas acusaciones. Porque ahí sí vas a estar recibiendo gran condenación, como lo que le pasó a esas personas allá en tiempo de Éxodo. Moisés le dijo a ellos, ¿quién soy yo? Yo no soy nada para que ustedes murmuren contra mí. Yo soy solamente un vocero, alguien que transmite lo que Dios ha dado. No soy nada. Él se postró en tierra. Cuando ellos le acusaban, él se tiró y tiró polvo sobre su cabeza. Que Dios decida si es que realmente ustedes van a servir. Yo le dejo en manos de Dios y nosotros sabemos lo que pasa. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y si vamos a hablar una cosa, tiene que ser porque realmente vemos como este caso, este hermano que le escribe al apóstol Pablo, hermano de Corintio, los de Cloé, ¿no? Porque ella veía mucha situación, mucha corrupción en la iglesia, y le escribe para que le ayude Pablo, no acusando a los hermanos. Ayúdanos Pablo, escríbenos algo porque acá hay terrible. Con esa condición él escribió, ¿no?, esa carta al apóstol Pablo. Bueno, sigamos leyendo. Pero eso es muy importante entender. Versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndeles de todos para que los demás también teman. La palabra persisten, ¿qué significa? Ya le avisaste, ya le dijiste, ya le explicaste que esto no es correcto y vuelve a hacerlo, entonces ahí sí pide que le reprenda. Hermano, con un poquito más de dureza. Así no está bien como vos estás haciendo. Tenés que atender bien estas cosas. No podés también, nosotros siendo hermanos de la iglesia, no podemos hacer cosas que sabemos que está mal y persistir en eso.
No podemos. Si sabemos que está mal lo que hacemos, tenemos que cambiar y humillar el corazón. Así hay que ser. No podemos nosotros persistir en el pecado. Según la Biblia, nosotros vamos a juzgar ángeles. ¿Sí o no? Vamos a juzgar al mundo. Así dice el apóstol Pablo en Corintios. Entonces, como nosotros pequeños problemas no vamos a poder abandonar, dejar. Pequeñas situaciones. El que ha nacido de nuevo puede cambiar. Hoy entiende su corazón, mañana puede cambiar. ¿Sí o no? Así Pablo explica. Te encarezco delante de Dios y del Señor, versículo 21, Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Imponer las manos es como darle autoridad a alguien para algo. Y normalmente en la iglesia es fácil darle autoridad porque muchas veces en la iglesia hay necesidad. Se necesita personas que se encargue de esto, que se encargue de aquello, que se encargue de estas cosas. Y nosotros le damos esa autoridad. Eso es hacer la imposición de manos. Tener, vos sos encargado de esto, vos sos líder, vos sos... Pero Pablo no quiere que haga esas cosas, como dice acá, con ligereza. Quiere decir que no, tenés mucho cuidado cuando vas a ponerle a alguien un cargo. Porque puede ser que esa persona no sea lo que parece. Así es. Así está escrito aquí. Analiza bien. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que esta persona es digno de ocupar este cargo? Por ejemplo, viene una persona, es fiel, viene todos los días al culto, lee la Biblia, pero nunca hizo ningún trabajo en la iglesia. Eso no es prueba de que es fiel, lee toda la Biblia, le gusta la palabra, de que va a poder ocupar bien ese cargo o ese lugar o esa posición. Es decir que una persona sí o sí tiene que haber experimentado alguna cosa sin tener cargo, el servicio a los demás, para que vos puedas darte cuenta que es capaz de eso. O sea, ¿cómo puedo explicar esto? Hay gente que no ha tenido ni un cargo, pero automáticamente sirve, o hace, o está haciendo lo que ese cargo debería implicar, ¿no? Hace las cosas sin tener cargo. Hay otra persona que si no tiene cargo no hace nada, ¿no? Si le pone el cargo ahí hace, sale el cargo y no, así. Y es muy complicado este asunto, porque muchas personas, acá en la Biblia aparecen muchas personas que fueron líderes y después fueron los que se lo pusieron al apóstol Pablo. Son los que se rebelaron contra la palabra, contra Juan, contra Pedro. Y no, eran personas que eran del mundo, eran personas que entendían bien la palabra, que conocían bien la escritura, pero Satanás utilizó perfectamente su corazón para darle enemistad contra la iglesia, contra el evangelio, contra la palabra, contra la persona que predica. Hoy el tema realmente ha sido contra la persona que predica. Así Pablo está explicando, le está dando consejo a Timoteo. También dice, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Qué significa esto? Si vos sabés que una persona anda en oscuridad, anda en cosas que no es buena, no le apoye. Peas y señas, no le apoye. No vaya, yo te apoyo, hermano, vos estás siendo estafador, engañador, mentiroso, violador, pues yo te apoyo. No, yo no estoy de acuerdo contigo. Una vez hay algunas personas que, por ejemplo, no sé, yo pienso así, ¿no? Es mi opinión. Se dedican a la venta de alcohol, bebidas, cigarrillos. Y yo no le acuso ni le juzgo a esas personas, pero si me piden su oración, su apoyo, lo que sea, le voy a decir, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de negocio. Le tengo que decir la verdad. Yo no estoy de acuerdo con esas cosas. Hay muchas cosas con las que en la Biblia no concuerda, pero muchas personas hacen. Entonces yo no puedo apoyar esas cosas. Aunque eso no signifique, eso no quiere decir que yo te aborrezco, te odio, pero no apoyo estas cosas. Porque cuando yo acepto o apoyo, si está bien, voy a orarte por ti, significa que yo estoy participando también en esas cosas que a Dios no le agrada. No sé si me captan. Hay mucha gente que hace cosas que no es buena. Y realmente uno tiene que, Pablo tenía que, le decía a Timoteo, decirle claramente, yo no apoyo eso. Hacer, pero yo no apoyo. Yo no estoy de acuerdo en eso. Por eso muchos pastores, muchos líderes cayeron en pecado porque se metieron en negocios, se metieron en algunas cosas que no deberían hacer, no sé, en coima, en cosas así.
Y cayeron en pecado por eso. En cosas que no le correspondía. Participaron en delitos ajenos, pecados ajenos. Hay que tener mucho en cuenta eso. Le voy a decir una cosa, por ejemplo, particularmente, aunque no está acá, pero esa es mi alhaja. Yo no considero que sea bueno entre hermanos que se hagan préstamos, así por así. Yo, para mí por lo menos. Porque yo he experimentado muchos años que muchos han usado el cargo de hermanos. Hermano. Y después se han odiado toda la vida. Tengo muchísimos ejemplos, ¿no? Cuando somos hermanos, sí, todo está bien. Nosotros creemos que no, pues él es hermano, Eva. Pero después, cuando viene la deuda, ya se olvidaron de los hermanos. Se acabó hermano, o para hermano. No existe más hermano. Entonces, queda mal al que se le hizo el préstamo, y el que hizo el préstamo también queda mal. Y al final muchas veces ellos se apartan, se van y... O viene el pastor. ¿Por qué ese hermano es así? Él es hermano, ¿y qué pasó? Y el pastor tiene que solucionar. Orá, pastor, para que cambie ese hermano. ¿Cómo va? Él no aprendió entonces. Y el otro dice, ¿por qué me acusa? Sabe que yo no puedo, yo no tengo mucha situación. Cuando tenga, entonces uno queda como el malo ahí. Por eso yo no participo de esas cosas. Yo no estoy de acuerdo. Que se hagan préstamos. Si quieren hacer préstamos, vayan al banco. Vayan al banco. Vayan a donde realmente van a tener compromiso para pagar. Así es lo correcto. Entonces, desde mi punto de vista, recuerden, es mi alhaja. Pero eso es lo que he visto que ha causado mucho daño entre hermanos. Bueno, eso es una de las formas de participar en pecado ajeno. Después, ya no bebas agua. Y esta es la parte que le gusta a mucha gente. Ya no bebas agua sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Dicen que el origen de esta carta a Timoteo era para darle fuerza, Timoteo, según algunos escritores, eso yo leí en comentarios, pues cuando yo estudio Timoteo, busco comentarios, ¿qué cuenta la gente de él, los historiadores? Dice que era una persona, como fue criada por su abuela y por su mamá, ¿cómo se puede decir? Muy sobreprotegido. Entonces, entrar en el mundo de la iglesia, de los hermanos, ahí hay toda clase de tema, de drama. Entonces muchas veces él era muy quebrantado por eso. Le quebrantaba mucho las cosas. Una de las causas era que él, por ejemplo, le quebrantaba que le digan, vos abusás de la gente, cómo vos venías acá para robarnos dinero, porque mucha gente así le acusaba en esa época. Cuando él decía que se servía de la ofrenda, algo así, vos querés ser un ladrón, cosas así, él ya se sentía mal. Y muchas de las enfermedades, la enfermedad del estómago muchas veces viene por causa de andar muy quebrantado y muy preocupado. Él por eso tenía constantemente enfermedad. Ay, ahora sí llega. Ya le duele todo el estómago porque cada rato le quebrantaban. Era muy difícil con los hermanos. Recuerden que, ¿saben a qué iglesia le envió Pablo a Timoteo? ¿Qué creen? ¿A qué iglesia creen? Corintio. A Corintio. Ahora entienden por qué tenía frecuentes enfermedades, ¿no? A Corintio le envió. Ahí le envió para que vaya y andamos a solucionar el problema. Primero estuvo en Éfeso, después pasó a Corinto. Entonces, como para que le duela el estómago. Entonces, ¿por qué le recomienda un poco de vino? Porque el vino hace bien al estómago. No sé si ustedes entienden de vino. ¿Sabe? Relaja, le hace digerir bien. Así se creía antes. Y segunda cosa, que el agua que ellos tomaban no era pura como la que nosotros tomamos hoy en día. No era tan pura porque, según cuentan, venía por acueductos, corría, el agua tenía, no sé si escuchaban eso, que corría lejos y llegaba y se guardaba en barriles y así. Si no tenía pozo, no tenía río, que vivía en ciudad, el agua no era muy pura. Entonces una de las causas era esa. Entonces para que se sienta mejor no bebas demasiada agua. Bebe un poco de vino para sentirte mejor aliviado. Bueno, por eso le decía esto. No para que sea un borrachín y ande por ahí andando todos los días con su botellita de vino. Que nadie entienda que es así, ¿no? Pablo jamás así le va a enseñar a alguien, ¿no? Es por el dolor que él tenía en el estómago.
Después, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. En síntesis, lo que le está haciendo entender Pablo a Timoteo, no te preocupes. Esa persona que está viviendo oscuramente, engañosamente, tarde o temprano va a ser desenmascarado. O sea que vos no podés mucho tiempo vivir en oscuridad. Sí o sí un día vas a ser descubierto. De la misma manera, si vos estás trabajando, aunque nadie te reconoce, aunque nadie te da crédito, vos estás trabajando honesta y para Dios, Dios va a manifestar un día eso. Así que no necesitas trabajar, no necesitas decir, nadie me reconoce, nadie lo hace, me alaba, nadie me dice, no, deja. Ni tampoco porque esa persona vive así, nadie le dice nada, nadie, tranquilo, más, vean, le dice, vive pecando, vive haciendo, no. Entonces vas a tener menos enfermedades. Si te preocupas menos por la situación de la persona, menos, tranquilo, Dios va a manifestar a su tiempo todas estas cosas. Vos vivís nomás tranquilamente. Josué, el discípulo de Moisés, cuando llegó a la tierra prometida, vio algo. Había mucha gente que cuestionaba su liderazgo y cuestionaba que lo que haya recibido él era de Dios o de Moisés. Cuestionaba. Así le decían, ¿cómo nosotros podemos estar convencidos de que realmente vos fuiste siervo de Moisés y lo que recibiste vino de Dios? No estamos convencidos. Entonces él no se quebrantó mucho. Yo no me voy a quebrantar mucho por usted. Yo le voy a decir una cosa. Si ustedes quieren servir a los dioses que sirvieron sus padres en el desierto, allá ustedes, sírvanles. Si ustedes quieren servir a los dioses acá de Canaán, sírvanles. Esta es la Torah, esta es la instrucción de Dios. Yo y mi casa serviremos a Dios. Ustedes decidan. Él decide servir a Dios. Vos sos responsable por tu casa y de enseñarle a los demás lo que Dios dice. Si ellos no aceptan, es su culpa, su problema. No necesitas estresarte demasiado. Así él se tranquilizó. Nosotros también. Nosotros le explicamos la palabra a las personas. Le hablamos la palabra y esa persona tiene la decisión de elegir o no caminar conforme a la voluntad de Dios. Podemos orar por él, podemos pedir por él o por ella, pero hasta ahí nomás. Si no, vamos a ser todos enfermos. Así.